Quisiera que me confirmaran si me escuchan. Bueno, en la noche de hoy les traigo la palabra que el Señor me ha compartido, el alimento espiritual que Él me ha dado. La verdad, para mí no es tan fácil entregar la palabra de Dios, porque primero a Él le debo respeto, lo hago con muchísimo respeto, lo hago con muchísima humildad, y que sea Él usándonos, que sea Él utilizándonos para poder entregar de lo que hemos recibido. Vamos a ubicarnos. Esta prédica la he titulado Abusar yo. Sé que ha generado muchísima polémica porque es cuestionarnos, abusar yo, cuidemos el templo de Dios. Bueno, ya más adelante vamos a encontrar respuestas del por qué esa pregunta, del por qué de esa forma. Y pues a eso estamos y a eso vinimos. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en Primera de Corintios 10. Y vamos a leer con entendimiento. Pero primero, antes de leer, yo quiero hacer una pequeña oración y entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestros oídos, que sea Él ungiendo nuestros oídos, porque esta palabra es de Él, para que esta palabra entre a nuestras vidas, que el Señor nos disponga donde quiera que estemos, para que esta palabra germine, para que caiga en tierra fértil, para que dé los nutrientes necesarios a nuestras vidas y para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, vamos a leer desde el 1 Corintios 10, desde el 1 al 13, y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era de Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y parecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y parecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es nuestro Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. Amén. Listo. Vamos, para poder nosotros entender el mensaje que hoy Dios nos trae a nosotros como iglesia, vamos a primero entender cómo el Señor cierra, ¿cierto? Cierra su palabra. Vamos a leer el versículo 13. Y dice el Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente
con la tentación la salida para que podéis soportar. El Señor hace énfasis de que no va a venir a nosotros una tentación que no sea humana. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, cuando tú haces énfasis en que no va a venir sobre nosotros una tentación humana, o sea, ¿con qué objetivo nos lo está diciendo? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es humano? ¿Qué es humanidad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos estructurados? ¿Por qué hay tentación en nosotros? El Señor me regalaba 1 Corintios 15:47 para poderme explicar esto. Y Él allí, en ese versículo, nos dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Mira lo hermoso que es esta palabra, y es podernos identificar nosotros como hijos de Dios. El Señor habla que el primer hombre es terrenal y el segundo hombre es celestial. O sea, que hay dos hombres en nuestras vidas. Uno que es terrenal, viene de la tierra, y otro que es celestial y viene del Espíritu, viene de Dios. ¿Por qué el primer hombre? Porque nosotros, todos los humanos, todos, absolutamente todos, por ser humanos y tener esta carne, somos terrenales. Por eso vivimos aquí en este mundo, porque somos hombres terrenales. La carne es lo que da evidencia de lo que yo soy como hombre. Esto, mi cuerpo, el cuerpo de ustedes, el cuerpo de cada uno de nosotros. Si no tuviéramos este cuerpo, entonces seríamos seres celestiales o quizás seríamos ángeles. Resulta que este cuerpo fue el que nos encerró y este cuerpo por llevarnos nosotros, ¿qué heredamos nosotros por ser hijos de hombre? Pecado. Este cuerpo es quien nos encierra del pecado y nos lleva a ser hijos terrenales, hijos de papá, de mamá, y traemos de generación en generación todo el pecado que se ha venido tejiendo en el transcurso de nuestras vidas. Nosotros, independientemente de si nacimos en una casa donde se conoce del Señor, o si nacimos en una casa donde no hubo el conocimiento profundo de Dios, todos somos iguales, somos terrenales. Por ende, todos nosotros heredamos en nuestra carne pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. El segundo hombre es el hombre celestial, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con este segundo hombre? Que cuando nosotros reconocemos a Dios por medio del perdón, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro hacedor y que por Él son todas las cosas, entonces lo estamos reconociendo como Padre. Inmediatamente estamos recibiendo su herencia. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna, la salvación. Viene también los frutos del Espíritu y todo lo que es Dios. Así como heredamos de papá y mamá la rabia, la ira, el enojo, la fornicación, la envidia, somos detractores, destructores, a veces hay cizaña, somos tentadores, estamos retando al otro, así como heredamos esa furia de papá, esa furia de mamá, de mis abuelos, de generación en generación, ese orgullo, esa altivez, ese poderío, esa perfección de que es que yo soy perfecto, así como heredamos todo eso en la carne. Cuando somos y nos reconocemos hijos de Dios, entonces heredamos el amor, heredamos el perdón, heredamos la fe, heredamos la verdad,
heredamos la comunión, heredamos el respeto, heredamos la paciencia, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia. Heredamos todo aquello que anhelamos y que no entendemos. A veces queremos amar a nuestros hijos, pero por un momento se nos olvida amar y los amamos es en la carne y no en el espíritu y los regañamos y no sabemos corregirlos. Dios es el que nos da el amor verdadero. Por eso, el reconocernos como hijo de Dios es importante, porque es esto lo que da sanidad a nuestro pecado. Hay dos clases de hombres, el hombre terrenal y el hombre espiritual. Nosotros escogemos cuál de los dos queremos que more en nuestras vidas. Y pues, como estamos todos aquí reunidos, y si todos estamos escuchando esto, es porque todos nosotros perseveramos ese hombre celestial. Perseveramos y queremos tener a Jesucristo. Por eso siempre Pablo nos decía, seamos imitadores de nuestro Señor. Yo diría, seamos imitadores, pero también pidámosle al Señor que nos dé entendimiento celestial. Porque si nos quedamos imitando, no vamos a entender. Entonces, seamos imitadores con entendimiento celestial. ¿Por qué es importante nosotros tener claro estas dos clases de hombre? Porque es allí donde nos ubicamos humanamente, las tentaciones humanas, la tentación de la carne. El Señor empieza con algo muy hermoso y Él nos recuerda, dice, les he dejado esto como ejemplo. Y Él nos recuerda qué pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, nada diferente a nosotros, su iglesia. ¿Qué pasa con nosotros? Mira, entrándonos a la realidad. En este momento hemos visto muchos de nosotros la gloria de Dios. Es más, hasta en la enfermedad vemos la gloria de Dios, cómo Dios se glorifica. Cómo todos hemos recibido el mismo alimento espiritual. Todos hemos recibido ayudas en nuestras casas. Todos recibimos de su viento, de su oxígeno. Todo el tiempo estamos recibiendo bendiciones en abundancia de Dios. Tenemos un techo en donde dormir. Tenemos la vida. Tenemos tantas cosas que solo provienen de Dios y que a veces no las reconocemos. El Señor nos ha equipado en nuestras casas. Muchos de nosotros hemos recibido ayudas en esta época, hemos recibido muchísima ayuda celestial, así como el pueblo de Israel. El Señor, ¿qué hizo con su pueblo? Su pueblo no se preocupó sino por caminar e ir a la tierra prometida. Y el Señor mandaba el maná de vida, la roca de agua de Cristo, ¿cierto? Esa roca de agua les daba el agua a todos, el sustento. O sea, el Señor les dio todo. El pueblo solo tenía que preocuparse por marchar, por caminar, por llegar a la meta final. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es muy hermoso preguntarnos esto, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque aquí dice, el Señor nos dice que pasó algo con el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel, a través de todas las bendiciones, de todo lo que recibieron, ellos se sentían cómodos, se sentían dichosos porque tenían todo lo que necesitaban, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios, puede pasar algo muy importante. Y mire lo que Dios dijo, nos dice allí. Se sentaron a comer, a beber y a jugar. Es lo primero que el Señor nos hace énfasis de que el pueblo de Israel hizo. Esto está en 1 Corintios, acabamos de leer 10, en el versículo 7.
al 8. Dice el Señor lo siguiente, ellos empezaron a codiciar. ¿Qué es codiciar? Codiciar es desear algo, es desear tener algo. Y el codiciar es el inicio de la idolatría. Como estaban tan cómodos y se sentían tan fuertes, se reconocían como hijos de Dios, entonces se creían inmortales, fuertes. Ya el Señor nos dio absolutamente todo lo que necesitamos, tenemos comida, tenemos alimento. ¿Qué es lo primero que uno hace? Se sienta. Cuando uno se sienta confiado, uno se sienta a descansar. ¿Es malo? No, no es malo. Es malo cuando lo idolatramos. Entonces se sentó el pueblo de Israel a beber, a jugar. Hay 3, y son las 3 más fáciles: comer, beber y jugar. No requieren de ningún esfuerzo. Y son las 3 cosas más placenteras que el hombre puede tener, porque no requiere esfuerzo humano. Cuando el pueblo de Israel se sienta a descansar, a jugar, a beber, poco a poco van soltándose de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que estos 3 placeres están atados a la herencia carnal también. Estos 3 deseos están atados a esta carne. Y a la carne le encanta descansar. A la carne le encanta el ocio. A ese hijo terrenal le encanta esto. Entonces, a nosotros como hijos terrenales nos encanta la distracción, el cine, la televisión, beber, dormir, jugar. Bacano, ¿no? Es bacano, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que ya se fue al extremo. Que ya empezó un día, luego otro día, luego otro día, luego otro día, que empezamos a descuidar el alimento espiritual. Empezamos a conectarnos tanto en este ocio y en este descanso que ignoramos el alimento del espíritu, ese hijo celestial. ¿Cómo nosotros somos hijos celestiales? Nosotros somos hijos celestiales mientras estemos en la tierra, estando en comunión con Dios. Porque nosotros no hemos dejado esta carne. Y mientras no dejemos esta carne, no vamos a dejar de ser terrenales. Por eso esta carne necesita alimento espiritual para sostenerse, para equilibrarse, para no salirse a hacer cosas que al Señor no le gusta. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel se sentó? Listo, empezó a desear tanto estas cosas que empezó a codiciar, a querer más. Y cuando se quiere más y se quiere codiciar, lo primero que se quiere alimentar es la carne directamente. Y el Señor dice, la segunda caída después de comer, beber y jugar es fornicar. Resulta de que muchos de ellos fornicaron. Mira, es increíble la cifra, 23,000. O sea, el deseo carnal tan fuerte fueron de 23,000 hombres. De 23,000 cayeron. Fornicaron. Cayeron en los placeres, en los deseos de la carne, en lo que heredamos como hombres. Porque empezamos poco a poco a alimentar esa carne hasta que damos luz a esos deseos, a esa tentación. Y después dice el Señor que tentaron al Señor. ¿Y cómo nosotros tentamos al Señor? Mira, esto es muy, muy hermoso. Y es que nos sentimos tan seguros y nos sentimos hijos del Señor de una forma tan fuerte y tan segura que empezamos nosotros a tentar al Señor. ¿De qué forma?
sintiendo que el Señor siempre nos va a proteger. Estoy fornicando, pero el Señor me ama, el Señor me perdona, me saca de aquí. No puedo salir, si salgo, me enfermo, me contagio. No, pero el Señor me guarda, yo soy un hijo de Dios, si yo salgo, yo sé que el Señor me va a respaldar, yo sé que el Señor está conmigo. Y entonces abusamos de la bendición que Dios nos da. Si nos ubicamos en Romanos 12:3, allí hay una palabra muy hermosa que el Señor me compartió y tiene que ver muchísimo con esta 12:3. Tiene que ver muchísimo con esto, con la tentación, cuando tentamos al Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piensen de sí mismos, o sea, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dice el Señor, aquí hay dos palabras claves, que cada uno no piense de sí mismo. Como nos identificamos solo como hijos de Dios, es que yo soy bendecida. Es que el Señor ha traído a mi vida las mejores cosas. Es que el Señor me ha dado provisión. Es que el Señor ha estado conmigo. Es que el Señor es grande. Sí, es verdad. Somos bendecidos por su misericordia y por su gracia. Pero no porque nosotros no lo merezcamos como hijos de hombre. Por eso dice el Señor, que nadie tenga el concepto más alto de sí mismos. Porque nuestra herencia como hombre es pecado. Y pecado es muerte, ya lo expliqué. Cuando tenemos muy en alto ese concepto de sí mismo, entonces nos desligamos de Dios. Y pasa el Señor a un segundo plano y yo paso a estar en primer plano. Empiezo mis deseos de la carne a aflorar y yo los empiezo a justificar. Entonces, si yo soy una persona que busco la perfección todo el tiempo, que me gusta mostrarme completa, que me gusta mostrarme de una forma muy perfecta, que me gusta mostrar a mi familia perfecta, quizás a mis hijos, a mis hermanos, en fin. Si yo busco la perfección, empiezo a justificarla. No es que a Dios le gusta todo perfecto, todo bonito para Él, todo agradable para Él. Y entonces, poco a poco voy cayendo en la idolatría de la perfección. Y resulta que es un deseo mío y no es de Dios. Y empiezo a justificarlo. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que es mío? Cuando eso nos lleva a la esclavitud. Cuando no podemos, definitivamente no podemos salir si es que no estoy perfecta. No puedo realizar un devocional o algo así cuando no estoy perfecta. No puedo llevar a cabo una actividad a Dios cuando todo no es lujoso y perfecto y agradable y tengo todo súper bien cuadrado para que nadie critique o para darle lo mejor al Señor. Sí, el Señor quiere lo mejor de nosotros, pero lo mejor de nosotros está en que nosotros le entreguemos todo a Él, en que nosotros lo pongamos a Él de primero. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros confiemos en Él. Eso, que nosotros confiemos a tal punto que le entreguemos nuestro corazón a Él. Cuando le estamos entregando nuestro corazón es porque sabemos que nuestro corazón terrenal, que es nuestro corazón de piedra, heredó todo esto de nuestros padres, de nuestros familiares. Cuando entendemos que ese corazón de piedra no es cambiado, sino es porque el Señor me dé su corazón, un corazón de carne, un corazón de espíritu, un corazón sensible. Cuando lo entendemos. Abusamos de la fe de Dios, dice el Señor, con mesura. A veces abusamos de la fe de Dios. El Señor nos da de aumento en aumento. Recuerde que el Señor oró para que la fe de Pablo aumentara.
de Pedro aumentara. El Señor nos da la fe de aumento en aumento. Y a veces tenemos fe en Dios, pero ya lo desafiamos. Ya desafiamos al Señor. Y el Señor dice, ojo, ojo, que esa fe no nos lleve a desafiar a nuestro Señor Jesucristo. Luego de este desafío y de tentar al Señor, dice el Señor, el tercero, murmuraron. Empiezan las murmuraciones en nuestras vidas. Empieza uno a destruir. Empieza uno a ir en contra del que no piensa igual a mí. Entonces, para yo justificar mi culpa, lo que yo hago, o mis deseos más bien de la carne, lo que yo hago es empezar a murmurar y a no estar de acuerdo con el que no piensa igual a mí. Empiezo a señalar y a cuestionar la palabra de Dios. Empiezo a cuestionar el consejo de Dios. Algo ayer decía Nayibe que me pareció tan bonito, la hermana Nayibe, y ella nos compartía que cuando el Señor deshoja, nos exhorta, nos está enseñando, cuando el Señor empieza a moldear, duele. Y como duele y no lo soportamos, empezamos a murmurar. Y si no lo queremos recibir con humildad, porque en el hombre no hay humildad, en el hombre terrenal no existe la humildad. Si en ti y en mí no existe la humildad, entonces somos hombres terrenales. Pero si yo callo, medito y me siento a escudriñar la palabra y a decirle, Señor, esto me duele, pero necesito que me dé más, que me enseñes, entonces el Señor estará allí presto para enseñarnos. La humildad. No murmuremos, hermanos. No murmuremos. Hermanos, el Señor acá en el mismo versículo, en el mismo 1 Corintios 10, en el versículo 12, dice, el que piense estar firme, mire y no caiga. Vuelve y nos confirma. El que piense estar firme, el que piense estar bendecido. Yo digo, los que pensemos estar firmes, los que pensemos que estamos realizados, mientras estemos en este cuerpo carnal, debemos cuidar el templo de Dios. No abusemos, hermanos. Debemos preparar el templo de Dios. Debemos cuidarnos. Porque en realidad nosotros tenemos que hablar con la verdad y reconocernos delante de Dios lo que somos. Hay dos hombres en nosotros. El hombre terrenal y el hombre celestial. Dos. Y en nosotros está, ¿cuál de los dos cuidamos? ¿Cuál de los dos anhelamos? ¿Cuál de los dos queremos que predomine en nuestras vidas? Recuerda que como hombres, si elegimos ser igual a papá, si elegimos ser igual a mamá, si elegimos ser igual quizás a un pastor, a un amigo carnal, estoy hablando de la carne, no de la fe, de cualquiera de nosotros en la carne, entonces estamos eligiendo tener deseos de fama, de perfección, de rencor, de vanidad, de altivez, de orgullo, de desobediencia. Estamos deseando todo lo que nos conlleva al pecado. Todo. Por eso, nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo. Y es allí donde encontramos el hombre celestial, el hombre de amor, el amor verdadero. No lo vamos a encontrar en nuestros esposos ni en nuestros hijos. No sé si las mamitas o alguno de nosotros como jóvenes hemos tenido hermanitos, bebés, y los analizamos a un niño que no tiene ni siquiera un año
y hace maldades y el pecado fluye. Así, innato, nadie le enseñó. Y hasta a uno le da vergüenza porque dice, pero Dios mío, ¿a qué horas? ¿En qué momento mi hija o mi hija aprendió esto? No te aterres, no te aterres. No necesita aprenderlo, es que lo heredó. Lo heredó, lo trae en su carne. Lo heredó por ser hombre. Lo heredó por vivir en la tierra. Lo heredó por estar aquí, así como tú y yo lo heredamos. Eso somos. ¿Qué pasa con los niños? Pues como no tienen construcción de significado y aún todavía no lo entienden, pues a ellos les sale de forma natural. Sale el pecado porque no lo entienden. A veces cuando no hemos llegado a la iglesia, el pecado aflora. Y por eso es que nuestra apariencia es totalmente diferente. Nos desnudamos y no tenemos ese pudor. Porque no hay una construcción de conciencia de pecado. Porque no está el hombre celestial en nuestras vidas, no está la santidad de Dios en nuestras vidas. Por eso nos volvemos esclavos. Por eso. Porque no nos reconocemos netamente como hijos de Dios. Porque, o si nos reconocemos, no cuidamos el templo de Dios. Nos sentimos tan protegidos por Él y tan amparados por Él que empezamos a abusar. Y entonces empezamos a perseguir en nuestras vidas unos, en la juventud, ¿qué es lo que más se persigue? Lo digo por mí. En la juventud yo lo que más perseguía era, como mujer, ser bonita, reconocida, que me reconocieran. A veces se desea la fama, la aprobación, el que me quieran, porque siempre, todo el tiempo, estamos buscando eso. ¿Sabe por qué? Porque el primer pecado de nuestras vidas, heredado, fue de Satanás y se llama orgullo. Satanás quería que lo alabaran a él y no a Dios. Que lo alabaran a él. Y cuando Satanás quiso que lo alabaran a él y que le aprobaran a él todo lo que él hacía y que todo girara en torno de él, entonces se rebeló en contra de Dios. Y nuestro segundo pecado es la desobediencia. ¿Y cuando nosotros le desobedecemos a nuestros padres? Cuando queremos llevar a cabo nuestros deseos. Cuando yo quiero que me alaben a mí. Cuando yo quiero que el público me aplauda. Cuando yo quiero ser reconocida. Ahí es cuando yo empiezo a consumir el pecado en mi vida. Y todo esto nos pasa porque somos humanos. Por eso el Señor nos dice, y nos cerró de la misma forma que abrí. No os ha sobrevenido ninguna tentación humana. Todos, por ser humanos, todos los días de nuestras vidas, estamos tentados a esto. Esto no es algo que sea mío. Esto no es algo que sea de Juan, de Sebas, de Pedro, de Alfonso, de Pablo, de Samuel, de Luisa, de, bueno, infinidades. Esto es algo que es de todo hombre humano. O si no, no eres hombre. No sé, eres ángel quizás. Porque un ángel no conoce pecado. Pero mientras seamos hombres, estamos tentados a todo esto y esta es nuestra realidad como hombres. Por eso es importante cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, cuidar esa presencia de Dios en nuestros templos, porque es la única que abre nuestros oídos, que abre nuestros ojos y que cambia nuestros pensamientos. Por eso, como hombres, hay dos pensamientos en nuestras vidas. Uno, que es el corazón de carne, y el otro, que es uno que es el corazón de carne, ¿sí? Y el otro el de piedra. De piedra está atado a la carne y a todo rezago pecaminoso y nos lleva a la muerte.
Y el celestial está atado a todo lo que es sanidad y libertad. Para terminar, el Señor me regalaba este versículo. Antes no lo entendía, hoy por su misericordia lo entiendo de esta forma. Juan 8:17, se los regalo. En vuestra ley está escrito, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Sí, el testimonio de 2 hombres que está en cada uno de vosotros. Yo hoy puedo decir que esta no es la Marta Liliana terrenal. Por eso cada vez que el Señor me usa, cada vez que Él toma mis manos, cada vez que Él toma mi voz, cada vez que Él me da entendimiento, yo reconozco que no soy yo. Porque la Marta Liliana que yo era, no le gustaba leer. La Marta Liliana que yo era, no le gustaba entender. Esa es la Marta Liliana terrenal. Una niña que se cegó al conocimiento, a la autoridad, porque estuvo rodeada de personas muy autoritarias que siempre imponían sobre ella su poder y tenía que callar. Por eso no quería la figura de autoridad y me cerré a todo conocimiento. Pero mi Señor, cuando me tomó por sus brazos y me empezó a enseñar con amor, entonces descubrí que había otra Marta Liliana en mi vida, que yo me había transformado en algo que no era, que la Marta Liliana real viene de Dios, que lleva su espíritu, el soplo de vida. ¿Y saben dónde está? Dentro de nosotros. ¿Y sabe de dónde viene? De Dios. Solo que ella no lo reconocía porque había nacido siendo humana. El día que ella reconoció que en ella estaba Dios y que Dios estaba con ella, entonces Marta Liliana le dio espacio para que Dios entrara y en ella hoy encuentro otra mujer. Y le doy gloria a Dios por ello, pero no la alabo porque es humana. Y le pido todos los días de mi vida al Señor misericordia por ella y misericordia por sus hermanos, porque son igual a ella. Son hombres terrenales y también hombres celestiales. Y mientras estemos en la carne, necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios nos revista todos los días. Necesitamos una comunión directa con Dios todos los días. Necesitamos morir a la carne todos los días para tener, ahí sí, como decía mi hermana Mónica, lista nuestra maleta para poder emprender el viaje con Él. Dios los bendiga, hermanos. Amén, qué bonito es de verdad poder aprender